Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Como es de costumbre, estamos reunidos acá para poder estudiar la palabra de Dios. Y en este caso vamos a ver la clase número 16 de lo que es la serie Reavivamiento y Reforma. Clase número 16, diferencia entre decreto dominical y decreto de muerte universal, quinta parte. Repito, clase número 16, diferencia entre decreto dominical y decreto de muerte universal, quinta parte. Pero como es de costumbre, hermanos, antes de comenzar esta clase bíblica, nos vamos a poner de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento en el cual estamos reunidos acá para estudiar tu palabra. Antes que nada te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados y que nos bendigas y que la presencia de tu Espíritu Santo y de tus santos ángeles estén con nosotros. Bendice a los miles de hermanos que en todas partes del mundo están escuchando estas clases bíblicas para que también ellos puedan aprender y fortalecerse en la fe con la correcta doctrina. Danos la sana doctrina y ayúdanos a no caer en contradicciones. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a proceder a estudiar la clase número 16. Le pedimos a los hermanos que nos sigan por internet que hagan un esfuercito con sus oídos, con sus ojos, para que puedan ver bien, tanto atrás en el pizarrón, lo mejor que puedan, y con sus oídos, ya que tenemos micrófono abierto, a ver si ellos pueden captar correctamente las palabras que yo estoy diciendo. Queridos hermanos, las clases que yo estoy dando tienen por objetivo dejar bien en claro que la ley dominical viene primero y después viene la lluvia tardía, y que precisamente la ley dominical viene primero para sacar a toda la escoria que hay en la iglesia. Porque si la ley dominical viniese después de la lluvia tardía, ya todos recibiríamos la lluvia tardía, entonces no sería necesario que haya nada para que saque la escoria que hay en la iglesia. Por eso, a medida que va pasando el tiempo, vamos entendiendo mejor el propósito de la ley dominical cuando nos acordamos de repente todo lo que el Espíritu de profecía dice con respecto a la ley dominical para zarandeo de la iglesia a fin de sacar todos los pecadores que hay en Sión. ¿No se dan cuenta ustedes toda la hipocresía, la falsedad, el formalismo, el pecado, toda la chatura espiritual que hay dentro de la iglesia? La ley dominical viene pronto para sacar a todos los que no estén preparados y dejar un ministerio puro, preparado para la lluvia tardía, preparado para la lluvia tardía. De manera que, hermanos, en cada clase que nosotros vamos dando, va cerrando el círculo más perfectamente y vamos entendiendo el propósito de la ley dominical y por qué tiene que venir primero, como un azote a la iglesia adventista, ya que durante tanto tiempo ha permanecido en tibieza y no se ha querido arrepentir de sus pecados. Entonces Dios apura ciertas situaciones para que los hombres se despierten y se pongan manos a las obras. Esta serie que yo he comenzado a darla tiene como propósito aclarar lo que diferentes grupos andan enseñando, queriendo poner primero la lluvia tardía antes que la ley dominical, y entonces dejando al pueblo en una terrible confusión, porque al poner primero la lluvia tardía le ponen una venda en los ojos al pueblo de Dios, y de esa forma el pueblo de Dios no espera ninguna prueba, no espera ningún zarandeo. Entonces todos están cómodos creyendo que va a venir la lluvia tardía y ya está. Yo conozco hermanos que están esperando la lluvia tardía así en forma gratarola, en forma gratis, sin que venga ninguna prueba que ponga de manifiesto lo que hay en sus corazones. Por eso, hermanos, yo no estoy de acuerdo con esa postura, porque ha hecho que muchos hermanos caigan en la indiferencia, en la vagancia espiritual, en la inmadurez espiritual,
Y algunos en su soberbia hasta han llegado a pensar que van a recibir la lluvia tardía y ya está, y después van a afrontar todo. Así de fácil. Pero queridos hermanos, no es así de fácil. Hay muchos hermanos que están terriblemente equivocados, pero cuando venga la crisis no se van a encontrar preparados para lo que pronto ha de venir sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, que es el versículo con el cual nosotros siempre empezamos estas clases, es un versículo que los de la postura B nunca lo han podido explicar correctamente y tienen muchas trabas al explicarlo. Fíjense bien, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, el versículo 15 habla de la marca de la bestia. Y nosotros sabemos que marca de la bestia es decreto dominical por ley legislativa. Y marca de la bestia es el decreto dominical, pero decreto dominical no necesariamente es decreto de muerte universal. Y decreto de muerte no necesariamente es universal, porque desde el decreto dominical hasta el decreto de muerte universal va a haber muchas otras leyes y muchos otros decretos que se van a ir dando en diferentes países y en diferentes pueblos con sentencias judiciales para matar a muchos de los santos. Por lo tanto, decreto dominical no es lo mismo que decreto de muerte universal, y decreto de muerte en sí no necesariamente es universal. Van a haber muchos decretos de muerte parciales en diferentes pueblos, diferentes villas, diferentes ciudades, diferentes naciones, y nosotros tenemos que tener en cuenta todo ese proceso para no caer en el error. Pero el versículo 15 habla de la marca de la bestia, y pueden creer, hermanos, yo he quedado sorprendido porque hay gente que no sabe lo que es la marca de la bestia. La marca de la bestia es la observancia del domingo por decreto. Por decreto, cuando se te impone, se te obliga por decreto a que tú observes el día de domingo. Y dice el versículo 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Entonces, cuando habla de que sean muertos, hermanos, habla dentro de la imposición de la marca de la bestia. El versículo 15 te habla de que la muerte viene con la imposición de la marca de la bestia. Entonces, yo no sé dónde tenía la felpa para escribir en el pizarrón. Aquí está. Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes presten atención lo que yo voy a hacer, la línea del tiempo, acá en el pizarrón. Para los hermanos que nos siguen por internet, tenemos la línea del tiempo. Tenemos primeramente el movimiento en favor del domingo, tenemos la imagen de la bestia, tenemos la marca de la bestia, tenemos acá la lluvia tardía, pero la lluvia tardía va a descender en un punto, pero a su vez, eso es lo que ya les voy a mostrar más adelante, hermanos. Fíjense bien acá en el pizarrón. Si bien es cierto, desciende la lluvia tardía, este es un pequeño proceso de recepción, que ya les voy a explicar después en detalle. Hay un pequeño tiempito donde se va a ir recibiendo la lluvia tardía. No es que se la va a recibir en un solo día todo el mundo. No es que viene un solo día y todo el mundo la recibe, porque la hermana Juárez dice, podrá estar derramándose en derredor nuestro y no la veremos ni la discerniremos, pero se va a estar derramándose en nuestro medio y en derredor nuestro. Por lo tanto, es un pequeño proceso, un pequeño tiempo en el cual va descendiendo la lluvia tardía. Entonces tenemos movimiento en favor del domingo, imagen de la bestia, marca de la bestia, lluvia tardía. Pero entre la imagen de la bestia, hermanos, y la lluvia tardía tenemos lo que se llama el reavivamiento y la reforma. O si quieren, desde la marca de la bestia hasta la lluvia tardía también se le llama reavivamiento y reforma. Pero yo le pongo desde acá para que sea más abarcante. Desde la imagen de la bestia hasta la lluvia tardía tenemos reavivamiento y reforma. Y después tenemos acá el descenso de la lluvia tardía, hermanos. El descenso de la lluvia tardía.
Pero la marca de la bestia, hermanos, es importante el tema de la marca de la bestia, porque este es el decreto dominical. Y Apocalipsis 13:15 te sitúa acá. Y cuando la imagen de la bestia esté imponiendo la marca de la bestia, en este tiempo dice que desde acá en adelante, hasta que descienda la lluvia tardía, después tenemos acá otro periodo que se llama el fin del tiempo de gracia, es decir, un punto. Lo están viendo bien desde el pizarrón. Allá, fin del tiempo de gracia. Entonces tenemos acá el fin del tiempo de gracia. Desde la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia tenemos la predicación mundial del Evangelio. Entonces, hermanos, esto es básicamente el esquema cronológico profético que tenemos que saber bien nosotros para entender qué es lo que viene y qué es lo que sigue, porque hay gente que no sabe qué es lo que viene ni qué es lo que sigue. Repito, hay gente que no sabe qué es lo que viene ni qué es lo que sigue y por lo tanto cae en errores. La marca de la bestia tiene que ser un zarandero, por eso también aquí comienza la parte final del zarandero, para que se vaya de la iglesia las grandes multitudes formalistas, los cristianos falsos, hipócritas que están dentro de la iglesia. Por lo tanto, no es difícil de entender ese cronograma que yo les acabo de hacer acá, todo este esquema cronológico profético. Pero va a haber un tiempito, que va a durar un tiempito mientras está recibiendo la lluvia tardía. No va a ser en un solo día, no es que viene un solo día, una sola hora y ¡pum!, cayó para todos. Porque han variado, ya como el pueblo de Dios está repartido en varias partes de la tierra, hay usos horarios, cambia, están en todas partes de la tierra, van a variar los tiempos. Entonces, hermanos, yo creo particularmente eso. Por lo tanto, cuando el versículo 15 dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos, yo hago la pregunta, ¿cómo se adora la imagen de la bestia? ¿Cómo se adora la imagen de la bestia? Aceptando su marca en su frente o en su mano. Porque el contexto te muestra cómo se adora a la bestia y a su imagen. Entonces el versículo 16 explica cómo se adora a la bestia. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La última parte del versículo 17 nosotros sabemos solamente qué es la marca de la bestia, lo demás lo vamos a ir entendiendo a medida que nos aproximemos al tiempo del fin. Pero para mí ha sido interesante notar que muchos hermanos no saben lo que es la marca de la bestia y no pueden, ellos quieren sacarse de encima el versículo 16 y 17 y entran en un conflicto teológico que después los lleva a un conflicto psicológico y quedan mal porque quedan con dudas por no haber aceptado lo que la poderosa palabra de Dios dice. El desequilibrio mental y el desequilibrio psicológico viene como consecuencia de sacar un texto de contexto y empezar a creer una falsa doctrina. Por eso muchos hermanos dicen, yo no puedo, dice, encontrar a nadie todavía que me explique por qué Apocalipsis 13 lo ponen después del fin del tiempo de gracia. Hay hermanos que están poniendo después del fin del tiempo de gracia acá en las plagas. Y llegamos acá a la sexta plaga, se ve bien, hermanos, se ve bien, vean bien ahí, hermanos, desde el pizarrón. Aquí tenemos la sexta plaga, la sexta plaga. Hay hermanos que recién acá quieren poner Apocalipsis 13, 15 al 17. ¿Y saben qué? Lo quieren poner al versículo 15 ahí. Los hermanos quieren poner Apocalipsis 13, 15 en la sexta plaga. Pero ¿saben por qué se les arma el conflicto teológico, psicológico y espiritual? Porque el versículo 16 y 17 no los dejan.
Y ya en la próxima clase vamos a volver a hablar de Santiago capítulo 5, que es un capítulo profético que escribió el apóstol Santiago con mucha ciencia y con muchos detalles, pero hasta eso, hermanos, hasta eso se está discutiendo, porque hay predicadores que le esconden la verdad de la crisis al pueblo de Dios, y ya van a ver lo que yo les voy a mostrar esta noche, hermanos. Tratemos de concentrarnos en todo lo que yo les voy a mostrar, porque hay predicadores que quieren esconder el tema de la marca de la bestia. Están escondiendo el tema de la marca de la bestia tanto a la iglesia como al mundo. No entienden Apocalipsis capítulo 13. Pero Dios levanta hombres y mujeres que sí lo están entendiendo al tema y que por lo tanto, hermanos, saben bien el orden cronológico profético de todas estas cosas. Por lo tanto, los hermanos que nos siguen a través de internet, tengan una hojita en blanco, un papel en blanco y vayan anotando todo el fundamento bíblico y del espíritu de profecía que nosotros vamos a ir dando. Pero es tremenda la confusión en que quedan, porque caen en confusión, pero después quedan en confusión y no pueden salir de ahí. Ellos quieren poner Apocalipsis 13:15 allá en la sexta plaga, pero el versículo 16 y 17 no se lo permite. ¿Saben por qué? Porque el versículo 16 y 17 están durante el tiempo de gracia, porque hermanos, cuando finalice el tiempo de gracia ya nosotros no necesitamos ni comprar ni vender, porque dice clarito el conflicto de los siglos que cuando comiencen a caer las plagas, los ángeles nos alimentarán y nuestro pan y nuestras aguas nos estarán aseguradas. Y quizás a ustedes, hermanos, les parezca que yo estoy hablando lo mismo, pero no estoy hablando lo mismo que en otras clases, sino que estoy tratando de profundizar un poco más el tema. Y anoten bien las cosas que yo les voy a mostrar. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos tocado un poco acerca del quinto sello? Hoy también vamos a repasar el quinto sello, porque es impresionante lo que está inmerso y lo que está encuadrado dentro del quinto sello. Si nosotros repasamos la clase anterior, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, algo sumamente interesante, hermanos. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, presten atención. Dice así: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, presten atención a lo que yo les voy a mostrar. Resulta que los adventistas del séptimo día, con la boca cuadrada, hablamos de los 7 sellos. Y hablamos. Cuándo se abre un sello y cuándo se abre el otro. Cuándo se abre el otro y cuándo se abre el otro y cuándo se abre el otro. Y nos pasamos la vida hablando de cuándo se abren los sellos de Apocalipsis 6 y 7. Pero hay un problema, nadie habla de cuándo se abre el quinto sello. Ustedes que se han bautizado y son adventistas del séptimo día, ¿cuándo se abre el quinto sello? Yo les voy a enseñar para que ustedes puedan darse cuenta cuándo se abre el quinto sello, y tomemos con seriedad el estudio de la Biblia, por favor, hermanos. Esto es algo serio, esto no es para jugar, no es para criticar, no es para burlarse. Por favor, queridos hermanos en la fe, tomemos con seriedad el estudio de la Biblia, porque hay hermanos que se burlan de esta postura y yo la tengo que destrozar a la postura B porque se burlan de esta, y yo voy a mostrar que se está jugando con la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es para jugar, hermanos. Nunca, desde que yo soy adventista del séptimo día, nadie me ha explicado cuándo se abre el quinto sello. Nadie me ha sabido explicar y cuándo termina para que se abra el sexto. Nadie me ha sabido explicar cuándo se abre el quinto sello y cuándo finaliza el quinto para que se abra el sexto sello. Entonces, todos los sellos se van abriendo en la historia.
pero ¿cuándo se abre el quinto? Entonces, para que ustedes sepan cuándo se abre el quinto sello, tenemos que leer bien, y dice así, presten atención. Y cuando él abrió, noten, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban, y clamaban, y clamaban. O sea que, dos cosas. Cuando se abre el quinto sello, él ve las almas y las ve que claman. Él ve las almas y las ve que claman. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, yo para saber cuándo se abre el quinto sello, tenemos que ver cuándo están clamando, porque él las ve que claman. Entonces, para saber cuándo se abre el quinto sello, yo tengo que saber cuándo esas almas van a estar clamando. Vuelvo a leer. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10 dice: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos que están siendo muertos, hermanos, son los de la Edad Media que fueron muertos, ¿verdad? Pero también son los del tiempo del fin que ya están comenzando a morir. Que están comenzando a morir, y noten lo que se les dice. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Que también habían de ser muertos como ellos. Que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, los que ya habían sido muertos son los de la Edad Media, los de los 1260 años, sumándole un poquito. ¿Qué otro poquito le sumamos? Los que están comenzando a morir en la ley dominical, pero que todavía falta que mueran hasta que descienda la lluvia tardía, hasta que se predique el mensaje mundial del Evangelio, hasta que finalice el tiempo de gracia, etc. Pero, que los abarca a todos. Claro, los abarca a todos, pero le aclara que todavía faltan en el futuro que terminen de morir muchos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, yo encontré una cita del Espíritu de Profecía terrible, hermanos, terrible. Esa cita, hermanos, está en Perfil de la Crisis Venidera, un libro muy bueno que le aconsejo que lo lean, hermanos. Perfil de la Crisis Venidera, página 91. Si bien es cierto, ya hemos dejado bien en claro, hoy le sumamos un detalle más. Son todos los muertos del pasado y algunitos que ya están comenzando a morir y que todavía falta que mueran, hermanos. Entonces el quinto sello abarca a los mártires de la Edad Media hasta que se completa el número de los consiervos que faltan y que mueren en la ley dominical. El quinto sello abarca entonces los de atrás y los de adelante, los del pasado y los del futuro. Hermanos, es impresionante lo que yo he descubierto, una cita del Espíritu de Profecía, que nosotros siempre la leemos, pero que no nos damos cuenta. Perfil de la Crisis Venidera, página 91. Es una cita de la hermana Huay, ¿no? Es impresionante esta cita. Entonces, vamos acá, hermanos. Cuando se da la marca de la bestia, presten atención, yo voy a hacer una línea divisoria. Esta línea divisoria cuando se da la marca de la bestia. Ya van a ver lo que yo les quiero mostrar, hermanos. La vamos a hacer bien gráfica a la cuestión. Presten atención. Los protestantes trabajarán con los dirigentes del país, Estados Unidos, para dictar leyes que permitan restaurar la perdida ascendencia del hombre de pecado. ¿Qué son esas leyes? Esa es la imagen de la bestia. Esa es la imagen de la bestia que va a dictar las leyes que son las leyes dominicales. Exactamente, la imagen de la bestia que dicta las leyes dominicales.
Vuelvo a repetir, los protestantes trabajarán con los dirigentes del país, Estados Unidos, o sea, cuando los católicos cuando Estados Unidos forme la imagen de la bestia. Los protestantes trabajarán con los dirigentes del país, Estados Unidos, para dictar leyes que permitan restaurar la perdida ascendencia del hombre de pecado, que se siente en el templo de Dios mostrándose como Dios. Van a sacar leyes. Ahora presten atención, a ver si se dan cuenta de algo. Los principios católicos romanos serán cuidados y protegidos por el Estado. Esta apostasía nacional, la de Estados Unidos, será seguida rápidamente por la ruina nacional. La protesta de la verdad bíblica no será tolerada por más tiempo por los que no han hecho de la ley de Dios la regla para su conducta. Entonces se oirá una voz procedente de las tumbas de los mártires, representados por los muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús que ellos respetaron. Entonces, chicos, alumnos, ¿cuándo se va a escuchar la voz de las almas que claman debajo del altar? ¿Cuándo? Cuando se dicte la ley dominical. Noten, la protesta de la verdad bíblica no será tolerada. No será tolerada por más tiempo por los que no han hecho de la ley de Dios la regla para su conducta. O sea, traducido, ley dominical. Entonces se oirá una voz procedente de las tumbas de los mártires, representados por los muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús que ellos respetaron, que Juan vio en visión. Y entonces ascenderá esta oración de parte de cada verdadero hijo de Dios: ya es tiempo, Señor, que obres, porque han invalidado tu ley. Entonces no se abrió el quinto sello todavía. O sea que el quinto sello, ¿cuándo se abre, hermanos? Aquí se abre el quinto sello. Y una vez que se abre el quinto sello, ¿qué comienza? El reavivamiento y la reforma. Señor, es tiempo de que actúes porque han invalidado tu ley. Toda la perfección, como yo lo vengo enseñando durante tantos años, y que hay hermanos que no quieren entender, ni comprender, ni aceptar. Perfil de la crisis venidera, página 91. Esta cita es tan tremenda que te dice dos cosas. Te dice que ahí se abre el quinto sello y que ahí comienza el reavivamiento y la reforma, donde comenzamos a orar y a clamar para recibir la lluvia tardía. Es impresionante, hermanos. Dice así, repito la cita, hermanos: los protestantes trabajarán con los dirigentes del país, Estados Unidos, para dictar leyes que permitan restaurar la perdida ascendencia del hombre de pecado, que se siente en el templo de Dios mostrándose como Dios. Los principios católicos romanos serán cuidados y protegidos por el Estado. Esta apostasía nacional será seguida rápidamente por la ruina nacional. La protesta de la verdad bíblica no será tolerada por más tiempo por los que no han hecho de la ley de Dios la regla para su conducta. Entonces, y no antes no, ni después tampoco, ni antes ni después, sino entonces, y solo entonces, se oirá una voz procedente de las tumbas de los mártires, representados por los muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús que ellos respetaron, que Juan vio en visión. Entonces ascenderá esta oración de parte de cada verdadero hijo de Dios: ya es tiempo, Señor, que obres, porque han invalidado tu ley. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto?
Perfil de la crisis venidera, página 91, te muestra que el quinto sello se va a abrir con la ley dominical y que ahí comienza el tiempo en que nosotros tenemos que comenzar a orar para que Dios actúe y derrame sobre nosotros la lluvia tardía, porque han invalidado su ley. ¿Y cómo invalidan su ley? Con el decreto dominical, que es la imposición de la marca de la bestia. O sea que más perfecto no puede ser. Esto encaja como un círculo perfecto. Te lo dice la Biblia. ¿Se dan cuenta la potencia que tiene el quinto sello para describirte que en el futuro habrá mártires? Mártires que son, hermanos, son explicados por dos versículos. Dos versículos explican los mártires en el tiempo del fin, entre otros. En Apocalipsis 6:11, vamos a ir a Apocalipsis 6:11, dice así: y le fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. Ese es el tiempo de angustia previo o el tiempo de angustia corto, así se le llama en otros libros. Tiempo de angustia corto, por un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pero se nos da más detalle de esta gente que muere en el capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que ya lo hemos leído. Parece que estoy hablando lo mismo, hermanos, pero no estoy hablando lo mismo, estoy profundizando un poco más. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, hermanos, ¿cómo puede haber gente que dice que no va a haber mártires en el tiempo del fin, que no va a haber muertos en el tiempo del fin si yo hago esto? Noten, chicos, hagamos de cuenta que estamos en jardín de infante. Entonces yo hago así: Apocalipsis 13:15, comparado, yo utilizo la letra griega micro para comparar texto con texto. Apocalipsis 13:15 comparado con Apocalipsis 24, comparado con Apocalipsis 6:11, comparado con Apocalipsis 17:5 y 6, cuando está ebria de la sangre de los santos, comparado con Apocalipsis 16:4 al 6, comparado con Apocalipsis 18, 20 y 24, comparado con un montón de textos, hermanos. Y eso que hay muchos más textos, yo no puedo ponerme a sacar todos los textos ahora porque no es el tiempo. Está Santiago capítulo 5 y un montón de textos, una poderosa comparación de textos, de batería de versículos que me muestran que mi postura es correcta, que la postura que Cristo nos ha enseñado como iglesia es correcta. Y sin embargo hay hermanos que dicen que no va a haber mártires, ni persecución, ni nada durante el tiempo de gracia. Entonces, hermanos, pero si esta gente que es mártir clama, Señor, actúa porque han invalidado tu ley, y eso se aplica a la lluvia tardía, hay citas que dicen que la lluvia tardía desciende durante el tiempo de gracia, cuando hay gracia. Claro. Entonces todo ocurre durante el tiempo de gracia. Claro, todo estaría ocurriendo durante el tiempo de gracia, exactamente. Hermanos, si nosotros seguimos con imagen de la bestia, marca de la bestia, lluvia tardía y predicación mundial del Evangelio, todo se da durante el tiempo de gracia. Pero a ver, hagamos un recuento más claro. Movimiento en favor del domingo, imagen de la bestia, marca de la bestia y zarandeo son simultáneos. Reavivamiento y reforma y zarandeo son simultáneos. Lluvia tardía, predicación mundial del Evangelio, hasta el fin del tiempo de gracia, todo es, hermanos, seguido consecutivamente durante el tiempo de gracia.
Vean en el pizarrón, hermanos, vean ahí en el pizarrón. Si hacen un esfuerzo con la vista van a poder ver bien lo que dice ahí el pizarrón, porque no es muy difícil de entender el esquema que yo les acabo de plantear ahí. No es difícil de entenderlo, hermanos. Hay un montón de versículos que muestra que va a haber mártires en el tiempo del fin. De manera que yo no sé cómo hay gente, hermanos, que puede decir que no va a haber mártires ni persecución en el tiempo del fin. Pero vamos al punto. Dicen que la lluvia tardía viene primero y después la ley dominical. No, hermanos, terrible error. La ley dominical viene primero porque es un azote para sacar toda la hipocresía que hay dentro de la iglesia, y es el tiempo específico donde dice que la mayoría, hermanos, de los que están con nosotros nos abandonarán e irán a engrosar las filas de la oposición. Ese es el tiempo cuando la mayoría nos abandonará e irá a engrosar las filas de la oposición. Entonces no es un solo versiculito. ¿Y saben lo que andan diciendo? No hay ningún versículo en la Biblia que diga, no hay ni versículo ni cita que diga que la ley dominical viene primero y la lluvia tardía. No hay versículo ni cita que diga que va a haber muertos. No hay versículo ni cita que diga que va a haber matanzas. ¿Será que va a haber matanzas? Mira la poderosa comparación de textos que te acabo de hacer. Y eso que no te pongo más, ¿no? Puedo continuar y continuar y continuar, hermanos. Hay hermanos que dicen no va a haber muertes, no va a haber mártires, hasta llegan a decir que no va a haber matanzas. Entonces, hermanos, vamos por esa parte. Les voy a comenzar a mostrar. ¿Saben lo que se anda enseñando? Que dice que durante el tiempo de gracia no va a haber decreto dominical, y que el decreto dominical que va a haber nos va a hacer cosquillas, que no importa, que no va a hacer nada, que es una leycita, que es un decretito. ¿Decretito? Yo te voy a pasar a mostrar ahora una serie de cosas. Vamos a ir primeramente, hermanos, a Perfil de la Crisis Venidera, página 81. Todo esto tiene citas del espíritu de profecía. En Perfil de la Crisis Venidera, página 81, dice algo interesante, hermanos. Perfil de la Crisis Venidera, página 81. Y dice lo siguiente, hermanos, presten atención. Hay una cita que a mí me ha dejado pensando. Y para todos estos hermanos que dicen que durante el tiempo de gracia no va a haber ley dominical, ni persecución, ni matanzas, ni nada, según ellos, yo leo una cita de la hermana White que está sacada de la Review and Herald de abril 4 de 1893. Y dice así: cuán pocos, aún entre los que afirman creer en la verdad presente, comprenden las señales de los tiempos o lo que tendrán que experimentar antes del fin. Repito, cuán pocos, aún entre los que afirman creer en la verdad presente, comprenden las señales de los tiempos o lo que tendrán que experimentar, antes del fin. Hermanos, yo te voy a decir algo. Todo el fundamento bíblico y del espíritu de profecía que yo te estoy dando desenmascara esa postura satánica que dice que no va a haber decreto dominical, no va a haber persecución, no va a haber muertes, no va a haber matanzas, no va a haber nada. ¿Saben lo que le digo yo a esos hermanos? Yo a esos hermanos le leo esta cita que dice: cuán pocos, son muy poquitos los que saben esto. Cuán pocos, aún entre los que afirman creer en la verdad presente, comprenden las señales de los tiempos o lo que tendrán que experimentar antes del fin.
Son muy pocos, hermanos, los que conocen lo que vamos a tener que experimentar, hermanos. Ahora vamos a la página 82 y noten cómo estamos destruyendo esa postura doctrinal falsa que dice que no va a haber ley dominical, ni persecución, ni muerte, ni matanza, ni nada. Hermanos, en la página 82 de Perfil de la Crisis Venidera hay una cita que está sacada de la Review and Herald de septiembre 30 de 1909. Repito, Review and Herald de septiembre 30 de 1909. Y dice así: no, dicen, va a ser una leycita, un decretito que no nos va a hacer ni cosquilla. Ah, ¿no? Leamos. En la legislación dominical hay posibilidad de mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. No poco, ni mediano. Mucho. Repito, en la legislación dominical hay posibilidad de mucho sufrimiento para los que observen el séptimo día. La puesta en acción de los planes satánicos acarreará la persecución del pueblo de Dios. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Va a haber persecución? Sí. ¿Va a haber mucho sufrimiento? Hermanos, esta cita dice que va a haber persecución con mucho sufrimiento. Persecución con mucho sufrimiento. Y tú, hermano de Tucumán, que yo sé que me estás viendo, con esto te acabo de aclarar todo para que tengas paz en tu alma y con paz esperes la persecución en el poder del Espíritu Santo y no te preocupes por lo que te vayan a hacer, sino que preocúpate por tener el Espíritu de Dios que te dará la victoria frente a la persecución. Hermanos, esto es tremendo. La puesta en acción de los planes satánicos acarreará la persecución al pueblo de Dios, pero los fieles siervos de Dios no necesitan temer el resultado del conflicto si siguen el modelo establecido en la vida de Cristo. Si son fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. ¿Se va entendiendo, hermanos? Dice que no antes, sino en la legislación dominical y después, pero no antes. Hermanos, en la legislación dominical hay persecución y mucho sufrimiento. Persecución y mucho sufrimiento. Y hay gente que dice que no, que es una leycita, un decretito, que eso no nos va a afectar en nada. Bueno, ¿a quiénes le creen ustedes? ¿A los hombres que predican eso o al espíritu de profecía? Si nosotros vamos ahora a la página 83, en la página 83, hermanos, dice lo siguiente: esta cita también la pueden encontrar en Conflicto de los Siglos, página 680. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta. No alcanza a darse cuenta. No alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Dolorosa prueba. Dolorosa prueba. Persecución, mucho sufrimiento, dolor.
Hermanos, ¿se dan cuenta que tanto la Biblia como el espíritu de profecía muestran claramente que viene primero la ley dominical y desde la ley dominical después la lluvia tardía y desde la ley dominical en adelante mártires antes y durante la lluvia tardía? Hermanos, con esto estamos derribando totalmente esa doctrina que dice que no va a haber mártires. La ley dominical viene primero, con la ley dominical mártires, luego la lluvia tardía, y durante la lluvia tardía también mártires, hasta el fin del tiempo de gracia. Luego del fin del tiempo de gracia, según Conflicto de los Siglos, página 692, ya no muere nadie, hermanos. Se dan cuenta que en esta noche hemos profundizado un poquito más y estamos viendo la importancia del quinto sello y estamos viendo cómo el quinto sello nos muestra los mártires del pasado, pero también aclara en consonancia con todo el Apocalipsis que va a haber muertos en el futuro. Bien. Vamos ahora a Primeros Escritos, página 254. Primeros Escritos, página 254. Noten cómo yo estoy dando mucha Biblia y mucho espíritu de profecía. Yo pregunto, si quieren rebatir mi postura, ¿dónde está el poderoso fundamento que decían que iban a pasar? Con un par de sermones no se voltean 16 clases, hermanos. Con un par de sermones no se voltean 16 clases de pura Biblia y espíritu de profecía. Bien, antes de leer esto, hermanos, vamos a la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Quiero que repasemos un poquito el mensaje del tercer ángel. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 14, vamos a repasar el mensaje del tercer ángel y vamos a ver lo que dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Pero ¿cómo? Si los de la postura B dicen que la marca de la bestia y la adoración de su imagen se da en la sexta plaga. Que le caería las plagas por adelantado antes que la acepten. O bien, ¿qué sería? Que recién en la sexta plaga vamos a dar el clamor, vamos a andar predicando. Vamos a andar predicando el mensaje del tercer ángel recién en la sexta plaga. Ya han caído las plagas, ¿qué les cae por adelantado? No les caen por adelantado, ni tampoco se predica en la sexta plaga. No sé si me explico. Entonces dice así, presten atención. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. O sea, el fuego de la segunda venida de Cristo. Bueno, porque ¿sabían ustedes que... ¿A qué fuego se refiere esto, hermanos? ¿A qué fuego se está refiriendo esto? Bueno, y dice el versículo 11: y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal en su nombre. En una palabra, van a beber del vino de la ira de Dios y van a ser atormentados con fuego y azufre. Hermanos, ¿sabían ustedes que hay 2 lagos de fuego? Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Hay uno en la segunda venida de Cristo y hay otro en la tercera venida de Cristo. Eso es algo que muchos hermanos no logran entender, pero vamos a hacer un estudio de profundización después acerca de la segunda venida de Cristo. Luego, el mensaje del tercer ángel es un mensaje que hay que predicar, pero no se lo puede predicar cuando ya ha finalizado la gracia. Entonces, ¿cómo hay hermanos de la postura B que ponen Apocalipsis 13:15 después del fin del tiempo de gracia y en la sexta plaga? Entonces
No puede ser, porque el mensaje del tercer ángel es predicado durante el tiempo de gracia. Desde que se forma la imagen de la bestia, hermanos, noten, voy al pizarrón para que entiendan. Síganme con la vista, hermanos. Desde que se forma la imagen de la bestia, pasando por la marca de la bestia, el reavivamiento y la reforma, hasta la lluvia tardía, el mensaje del tercer ángel crece hasta convertirse en fuerte clamor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces queda bien claro el panorama profético de lo que nosotros estamos mostrando allí. Pero ¿cómo se va a predicar el mensaje del tercer ángel recién en la sexta plaga? Los hermanos de la postura B dicen que recién en la sexta plaga se aplica Apocalipsis 13:15. Y el versículo 16 y 17, no sabemos, dice, no sabemos. Se dan cuenta de que es una postura que choca con muchas contradicciones, hermanos. Y ahora, hablando del mensaje del tercer ángel, te quiero leer lo siguiente. Exactamente, es una advertencia para que no reciban la marca. Pero se supone que en la sexta plaga, hermanos, ya no hay salvación. Primero, que no hay salvación para nadie. Segundo, que están todos perdidos. Tercero, que ya el falso Cristo ha reunido a todo el mundo, porque los espíritus de demonios han ido en busca de los reyes de la tierra y de todo el mundo, que ya después les voy a explicar qué significa eso, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Otra cosa que no entienden, hermanos, es el tema de la Tercera Guerra Mundial y el Armagedón, que son dos cosas distintas. Daniel 11, la última parte, habla de la Tercera Guerra Mundial, específicamente de su foco, de su centro, en Medio Oriente. Pero el Armagedón es una guerra espiritual. Daniel 11 es la Tercera Guerra Mundial bélica, pero el Armagedón es una lucha espiritual. Ahora bien, hermanos, hablemos un poquito, hermanos, para esos hermanos que dicen que no va a haber durante el tiempo de gracia ni ley dominical, ni decreto dominical, ni persecución, ni muerte, ni matanza. Bueno, vamos a otra cita más de las cientos que estamos dando en las diferentes clases. Primeros Escritos, página 254. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel, o sea el tercero, con un tercer mensaje para el mundo. Con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Repito, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Prueba y angustia, tentación y angustia, la ley dominical, durante el tiempo de gracia. Dijo el ángel: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. ¿Va a haber peligro de muerte durante la marca de la bestia y la adoración de su imagen? Sí, hermanos, peligro de muerte. Entonces aquí te muestra que durante el tiempo de la bestia, de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia, va a haber, hermanos, peligro de muerte, y efectivamente muchos morirán, como dice Maranata, página 197.
Entonces, hermanos, viendo en esta clase que nosotros estamos adelantando esta noche, yo te digo, hermano, ten cuidado con aquellos que predican paz y seguridad, con aquellos que no están preparando a la iglesia para que sea un pueblo bien dispuesto y esté firme cuando venga el decreto dominical. Cuidado con esos hermanos que predican paz, seguridad y prosperidad y que todo va a estar bien, cuando en realidad no va a estar bien todo. Ahora vamos a perfil de la crisis venidera, página 92. Para esos hermanos que dicen que no va a haber durante el tiempo de gracia, y disculpen que sea repetitivo, que no va a haber ni ley dominical, ni decreto dominical, que solamente va a ser leycita, decretito, que no va a pasar nada, que ni cosquilla nos va a hacer, que no va a haber muertes, ni matanzas, ni mártires, ni nada. En perfil de la crisis venidera, página 92. Perfil de la crisis venidera, página 92, dice lo siguiente. En la página 92, hermanos, la primera cita dice, es una cita que ustedes ya conocen: los dos ejércitos permanecerán distintos y separados, y esta distinción será tan marcada que muchos que serán convencidos por la verdad se pasarán al bando del pueblo que observa los mandamientos de Dios. Cuando esta obra grandiosa ocurra en la batalla de la ley dominical, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados. Pero hay gente que creen que no va a haber cárcel. Muchos serán encarcelados, muchos escaparán de las ciudades y de los pueblos para salvar sus vidas, y muchos serán mártires por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. ¿Va a haber mártires o no va a haber mártires? Muchos encarcelados, muchos que huyen de las ciudades, muchos que huyen de los pueblos para salvar sus vidas, muchos que serán mártires, muchos que sufren. Pero la otra cita, hermanos, es la que a mí me pone los pelos de punta. Pero, y encima te dice que hay gracia porque dice que algunos van a pasar al bando del pueblo de Dios para guardar los mandamientos. Exactamente, eso nos muestra que hay gracia. Primero, porque habrá malos que se pasarán al bando para guardar los mandamientos de Dios. Y segundo, porque defenderán la verdad. O sea que todavía hay gracia. Cuando finalice el tiempo de gracia, ¿vamos a defender la verdad con predicación? No. Cuando finalice el tiempo de gracia ya no hay que defender la verdad, hay que quedarse callado nada más y soportar todo, ya no hay que predicar, ya se ha cerrado la puerta de la salvación. Pero la cita que yo les voy a leer ahora, hermanos, es tremenda y es terrible. Perfil de la crisis venidera, página 92. Esos hermanitos que dicen que no va a haber nada, que no va a haber persecución, que no va a haber nada, ni sufrimiento ni nada. La persecución de los protestantes por el romanismo, que casi aniquiló la religión de Jesucristo, será emulada con ventaja. Será emulada con ventaja cuando el protestantismo y el papado combinen sus fuerzas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando den la ley dominical, y noten, hermanos, por favor noten, las escenas de traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han vuelto a representarse durante periodos anteriores de persecución y volverán a representarse en inmensa escala, inmensa escala. ¿Saben lo que dicen? No va a haber matanzas. A ver, dice aquí hay hermanos que dicen que no va a haber matanzas en la ley dominical. A ver, volvamos a leer. Si retrocedemos unos renglones arriba, dice las escenas de traición, rechazo y crucifixión. ¿Qué es crucifixión? Muerte. Entonces, traduzcamos. Las escenas de traición, rechazo y muerte de Cristo
han vuelto a representarse durante periodos anteriores de persecución y volverán a representarse en inmensa escala. Dice que ahora en el tiempo del futuro, hermanos, la traición, el rechazo y la muerte serán vueltos a representar en inmensa escala. Va a haber traición, rechazo y muerte en inmensa escala. En inmensa escala. La gente estará llena de las características del enemigo, cuyos engaños ejercerán gran poder sobre ella. Las escenas representadas en la cruz se están representando nuevamente. No necesitamos sorprendernos por nada que pueda suceder ahora. No es necesario que nos asombremos ante ningún acontecimiento espantoso. ¿Cómo? No es necesario que nos asombremos ante ningún acontecimiento espantoso. ¿Qué acontecimiento espantoso puede haber, hermanos, en el tiempo del fin? Rechazo, traición y muerte en inmensa escala. En inmensa escala. Perfil de la crisis venidera, página 92. Y esa es una cita que está sacada de la Review and Herald de junio 30 de 1900. Esos que dicen que no va a haber matanzas, hermanos, aquí dice que va a haber traición, rechazo y crucifixión en inmensa escala en el tiempo del fin, en consonancia con Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 20:4, Apocalipsis 13:15, Apocalipsis 17:5 y 6, etc. Entonces queda en claro que viene primero el decreto dominical y después la lluvia tardía. Y que tanto el decreto dominical como la lluvia tardía se dan durante el tiempo de gracia. Pero el decreto de muerte universal se da en el fin del tiempo de gracia, en la sexta plaga. En la sexta plaga, hermanos. ¿Se va entendiendo a lo que quiero llegar? Entonces, queridos hermanos, con esta clase yo quería resumir un poco, adelantar y mostrar que todo lo que hemos dado, hermanos, va cerrando más el círculo para mostrar que va a haber rechazo, muerte y crucifixión, hermanos, durante el tiempo de gracia en la ley dominical, pero me llama la atención la palabra, en inmensa escala, escala mundial, hermanos. Y hay una cita, hermanos, de que ya la conocen ustedes, ¿no? Pero que está en Perfil de la crisis venidera, página 75. Perfil de la crisis venidera, página 75. Ya la conocen ustedes a esta cita, hermanos, y aquí sí habla del decreto de muerte universal y te hace ver que se da en el contexto del fin del tiempo de gracia y en la sexta plaga. ¿Y por qué en la sexta plaga? Porque tiene que ser corto, hermanos, el periodo del decreto de muerte, porque ya tiene que venir la séptima plaga, la séptima plaga. En Perfil de la crisis venidera, página 75, dice: la sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se haga universal, ¿y cuándo se va a hacer universal? En la sexta plaga, con la aparición del falso Cristo. Cuando esta sustitución se haga universal, Dios se manifestará. Y efectivamente que se va a manifestar, porque Dios se manifiesta en la séptima plaga con la liberación de su pueblo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de este mundo, noten, cuando los poderes de este mundo procuren forzar a los hombres a que guarden el primer día de la semana, y esto no es el decreto dominical nacional ni internacional, sino decreto de muerte mundial, sabremos que ha llegado el tiempo cuando Dios intervendrá. Y aquí te muestra que es la séptima plaga. Se levantará en su majestad y sacudirá la tierra en forma terrible, que es el terremoto de la séptima plaga, porque hay un terremoto en la séptima plaga.
se levantará en su majestad y sacudirá la tierra en forma terrible. Entonces vemos que el decreto de muerte universal es distinto del decreto dominical. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? Entonces, yo no sé cómo hay hermanos que interpretan tan distinto cuando es claro, hermanos, el tema. Es muy claro. Y ya vamos dando la clase número 16 y son cerca de 30 clases, hermanos. Mañana vamos a dar otra clase más, si Dios lo permite, pero vamos repasando todo esto y siempre agregándole algún detalle más y desenmascarando muchas enseñanzas que en vez de despertar al pueblo de Dios, lo hacen adormecerse más en la vagancia espiritual. ¿Saben la cantidad de hermanos que yo conozco que están en la vagancia espiritual porque creen que va a venir la lluvia tardía? Y les han hecho creer que viene la lluvia tardía y que no se preocupen por lo demás, que ya después van a ganar almas. Pero ya van a ver en las próximas clases que siguen, yo les voy a enseñar sobre qué clase de cristianos va a descender la lluvia tardía. ¿Y sabían que el reavivamiento y la reforma está en la Biblia? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Si bien es cierto, ya lo hemos visto, yo voy a hacer un repaso, hermanos, un repaso de eso. Yo después, la próxima clase, voy a hacer un repaso también de lo que es el reavivamiento y la reforma, ¿sí? Entonces, hay otra cita, hermanos, que ustedes la conocen, Perfil de la crisis venidera, página 161. Ya la conocen, pero yo la estoy citando de otro libro. Perfil de la crisis venidera, página 161. Bien, en Perfil de la crisis venidera, página 161, dice así: cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas, y noten que las menciono en plural, son varias, estas, ¿sí? O sea, por lo menos las 5 primeras han caído. Estas, las 5 primeras, estas 5 primeras traducidas, enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas, en plural, las 5 que ya están cayendo, se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, los cuales los hizo clamar día y noche por su libramiento, y este fue el tiempo de angustia de Jacob. Y es que justamente, por la lógica, tienen que haber caído las primeras 5, porque Dios no cortaría la caída de las caídas de las plagas. Entonces están las 5, vienen las 6 y ya. Y claro, sí o sí tienen que ser 5, porque si la 7ª es la liberación y el decreto de muerte es antes de la 7ª, para que se dé el tiempo de angustia de Jacob, luego el falso Cristo, ¿cuándo tiene que aparecer? En la 6ª. Y qué casualidad que en la 6ª plaga es cuando de la boca de la bestia, del falso profeta y del dragón salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas para ir a los reyes de toda la tierra y de todo el mundo para congregarlos para el día de la batalla, para el día de la batalla, para aquel día de la batalla de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Se va entendiendo, hermanos? Y ya van a ver, yo nunca les expliqué todavía eso de los 3 espíritus inmundos, pero ya vamos a entrar a hablar en profundidad de eso, aunque no es el momento. Pero en definitiva, el falso Cristo aparece en la 6ª plaga ayudado por los demonios. Ayudado por los demonios. ¿Se va entendiendo, queridos hermanos, lo que está diciendo acá? Bueno, hay un error también que cometen los hermanos. Hay un terrible error que cometen los hermanos,
¿Saben lo que hacen algunos hermanos? Hay algunos hermanos que dicen que el decreto de muerte universal se da en la tercera plaga. Esa es otra postura que dice que el decreto de muerte universal se da en la tercera plaga. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es precisamente en la segunda y en la tercera cuando dice: por cuanto ellos derramaron la sangre de sus santos, Dios le ha dado a beber sangre. Y noten lo que dice la hermana Fay, y voy a terminar explicando esta cita porque esta es una cita que no se la entiende, hermanos, que es la cita de Conflicto de los Siglos, página 686. Noten lo que sucede cuando no se compara bien texto con texto. Conflicto de los Siglos, página 686. 686. Hay muchos hermanos que ¿para qué han leído esta cita? Ya han leído esta cita y creen que el decreto de muerte universal es en la tercera plaga. Pero está mal interpretado, hermanos. Primero, porque choca con cientos de citas que yo les he leído. Y segundo, porque no puedo hacer una doctrina de una sola cita. Entonces, y porque tienen que caer todas las plagas para que se cumpla el propósito de Dios y no queden cortadas. Y lógico. Con la cuarta y con la quinta. Aparte, si el decreto de muerte universal se diera en la tercera plaga, utilicemos lógica teológica. Todo hay que razonar con lógica teológica. Si el decreto de muerte, noten, si el decreto de muerte, aquí ponemos el fin del tiempo de gracia, noten los hermanos, cae la primera plaga, segunda, tercera. Si aquí se diese el decreto de muerte universal, tendríamos que esperar la cuarta, tendríamos que esperar la quinta, la sexta, y tendríamos que esperar la séptima plaga. Y aunque algunos hermanos filosofan diciendo, bueno, pero la cuarta va a ser rápida, la quinta rápida, la sexta rápida, lo mismo es mucho, hermanos. No se puede esperar todas estas plagas hasta que llegue la liberación porque nos matarían rápido, hermanos. No puede ser. A mí la lógica teológica me dice que no. Pero noten, algunos hermanos interpretan mal Conflicto de los Siglos, página 686, que dice así: las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios, la séptima plaga. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles: vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió, esa es la primera plaga. Ahora viene la segunda. El mar se convirtió en sangre como de muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, 2 al 6. En Apocalipsis 16, 2 al 6 te muestra la primera plaga, la segunda plaga y la tercera plaga. Y ahora dice la hermana Juay, dice así: al condenar a muerte al pueblo de Dios, y ha llegado hasta la tercera nomás, al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubieran derramado con sus propias manos. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que habían sido derramadas desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Hermanos, ¿cómo se explica esa cita? Muy sencillo. Se explica con todas las clases anteriores que yo he dado. ¿Qué he explicado en las clases anteriores? Noten acá en el pizarrón, esfuércense los hermanos que nos ven por internet. Cuando la imagen de la bestia imponga la marca de la bestia,
van a empezar a haber muchas sentencias de muerte acá, sentencias de muerte acá, sentencias de muerte acá, así, 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 sentencias de muerte acá, sentencias de muerte acá, sentencias de muerte acá, hasta el fin del tiempo de gracia. Va a haber muchas sentencias de muerte. Por lo tanto, desde la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia, hay muchas sentencias de muerte en muchos estados, en muchas ciudades, en muchos pueblos, en muchas naciones, pero del mundo cristiano, porque el mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Entonces queda claramente explicado que se refiere a sentencias de muerte parciales que se han ido dando hasta el fin del tiempo de gracia, donde se ha condenado al pueblo de Dios en muchos pueblos, en muchas villas, en muchos barrios, en muchas ciudades, en muchas naciones, en muchas provincias, donde tribunales y juzgados han lanzado sentencias y han sido condenados a muerte, y aunque los jueces no los han matado de mano, ciertamente han dado la condenación, pero otros los mataron. Entonces queda clarito que cuando la hermana Joy habla en Conflicto de los Siglos 686, no está diciendo que el decreto de muerte universal se da en la tercera plaga, sino que con la segunda y la tercera plaga se los está condenando porque ellos derramaron la sangre de los santos. ¿Cuándo? Desde la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia. Hermanos, los católicos y protestantes derramaron la sangre de los santos desde la imagen de la bestia, pasando por la marca de la bestia, pasando por el reavivamiento y la reforma, la lluvia tardía, la predicación mundial del Evangelio, hasta el fin del tiempo de gracia. Hay muchas sentencias de muerte parciales, no universales, en muchas partes de la tierra. Entonces, Conflicto de los Siglos, página 686, no quiere decir que el decreto de muerte universal se da en la tercera plaga, sino que simplemente se está haciendo alusión a los que efectivamente murieron durante el tiempo de gracia hasta finalizar el tiempo de gracia. Me olvidaba de una cita, hermanos. ¿Se va entendiendo, hermanos, lo que voy explicando? Sí. Porque todo lo que vamos explicando, hermanos, es muy fácil de entender. Pero hay que dedicarle tiempo, hermanos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bien. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 489 y 490, a los hermanos que nos siguen por internet, por favor, tengan una hojita en blanco, una hoja de papel en blanco, y anoten todos los versículos y todas las citas del Espíritu de Profecía, para que puedan entender bien y repasarlos en sus hogares. Mensajes Selectos, tomo 3, página 489 y 490. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta ahora por qué tenemos que orar por nuestras familias? Quiero mandarle un saludo muy especial a todos los hermanos en todas partes del mundo que nos apoyan y suplicarles por favor que oren por nosotros, porque estamos esperando las oraciones de ellos. También somos débiles, también tenemos pruebas como ustedes, y necesitamos de vuestras oraciones, necesitamos de vuestro apoyo, necesitamos de vuestra ayuda. Le pedimos por favor a los hermanos que oren por nosotros. Nosotros también estamos orando por aquellos hermanos que nos escriben a través de email, a través del Foro Adventista, a través del Facebook, a través de Twitter. Los hermanos que nos siguen están pidiendo oración y nosotros estamos orando por ellos. Pero hermanos, ¿se dan cuenta la crisis que nos está esperando y que muchos hermanos no se dan cuenta lo que viene sobre el mundo? Hermanos, nos van a privar de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra familia. Yo a veces me pongo a pensar, si yo tuviese un hijito, ¿qué va a pasar en la ley dominical? Me lo van a quitar.
y va a ser duro, y si no me lo quitan, Dios lo enviará al descanso a muchos niños. Por eso es que pocos se dan cuenta de las señales de los tiempos y de lo que tendremos que experimentar en el tiempo del fin. Entonces, cuando se invierte el orden y se pone primero la lluvia tardía y después la ley dominical, entonces ya no necesitamos prepararnos para nada, porque la lluvia tardía viene en forma gratarola y ya me prepara para todo, y no hay nada que soportar, porque con lluvia tardía se soporta cualquier cosa. En la profundidad del tema, con potencia de lluvia tardía, ninguna prueba es prueba, aunque es prueba. No sé si me explico. Porque en forma, aunque sea consciente o inconsciente, el que es sellado con la lluvia tardía ya llega hasta el fin y Cristo lo salva. De manera que, hermanos, yo no entiendo por qué hay gente que está tan ciega y no puede entender el tema de la ley dominical, hermanos. Ni siquiera cuando yo lo escucho a Jorge Lopera más o menos se acerca un poco más, pero es un grupo separatista, ataca a la iglesia. Los grupos separatistas tampoco entienden la ley dominical, pero la iglesia adventista la entiende, hermanos. Los pocos, los menos que estudian, pero todo va dentro de la iglesia adventista del séptimo día, todo en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Yo no pertenezco a ningún grupo separatista, no pertenezco a ningún grupo disidente, somos adventistas del séptimo día y estamos adentro de la iglesia adventista del séptimo día y no tenemos pensado irnos. Defendemos a la iglesia adventista del séptimo día porque es el verdadero pueblo de Dios. Pero ¿se dan cuenta lo que se viene? Por eso le mandamos un saludo a los hermanos que nos piden oración y les queremos decir que estamos orando por ellos, pero que necesitamos que también oren por nosotros. Oremos los unos por los otros y desde ya vayamos apoyándonos para que estemos fortalecidos y unidos en el Espíritu para cuando vengan todos esos tiempos difíciles. Pero tengamos cuidado con esos hermanos que predican paz y seguridad porque quieren vivir una vida cómoda, una vida de pecado, de mundanalidad, una vida sin conflictos. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 489 y 490, dice algo, hermanos, impresionante, y aquí hay una descripción de la sexta y de la séptima plaga. ¿Se va entendiendo, hermanos? En Mensajes Selectos, tomo 3, página 489 y 490, la hermana White tuvo una visión de la sexta y séptima plaga, o sea, del decreto de muerte universal en la sexta plaga y de la liberación en la séptima. Noten. El viernes 18 de enero de 1884, varios oyeron mi voz exclamando: «Mirad, mirad, si yo estaba soñando o en visión, no lo puedo decir, yo dormía sola. El tiempo de angustia estaba sobre nosotros». ¿Cuál será el tiempo de angustia previo o el tiempo de angustia de las 7 plagas? El tiempo de angustia de las 7 plagas. El tiempo de angustia estaba sobre nosotros. Vi a gente en gran perplejidad, llorando y orando y rogando por el cumplimiento de las seguras promesas de Dios, mientras los malos nos rodeaban por todas partes, burlándose de nosotros y amenazando con destruirnos. Tiempo de angustia de Jacob. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de la pequeñez de nuestro número y nos vilipendiaban con palabras calculadas para herir profundamente. Nos acusaban de tomar una posición independiente de todo el resto del mundo. Nos habían, ya hace tiempo atrás quiere decir, nos habían cortado nuestros recursos de manera que no podíamos ni comprar ni vender. Ojo al piojo con esta cita, dice, nos habían cortado, no dice que recién le cortaron, sino que ya viene hablando de lo que sucedió durante el tiempo de gracia.
nos habían cortado nuestros recursos de manera que no podíamos comprar ni vender, porque les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo se da la prohibición de comprar y vender? Acá. ¿Y se va extendiendo o no? Sí. Sí. Todo se extiende. Ahí sí podemos decir que todo va increciendo. ¿Qué es lo que va increciendo, hermanos? La ley dominical, la persecución. También va creciendo el mensaje del tercer ángel hasta convertirse en fuerte clamor. Cuando se forme la imagen de la bestia, hermano, ustedes se van a acordar de mí. Cuando se forme la imagen de la bestia, todos los acontecimientos que le siguen serán rápidos. Estén atentos a lo que pasa en Estados Unidos. Cuando se forme la imagen de la bestia, todos los acontecimientos finales serán rápidos. Nos habían cortado nuestros recursos de manera que no podíamos ni comprar ni vender, y se referían a nuestra desmedida pobreza y nuestra condición desgraciada. Dependíamos del mundo y debíamos ceder a las costumbres, prácticas y leyes del mundo, o de otra manera salir del mundo, que nos maten. Si éramos el único pueblo del mundo a quien el Señor favorecía, las apariencias eran terriblemente contrarias a nosotros. Cuando yo acabo de leer este párrafo de Mensajes Selectos, tomo 3, página 489, ¿ha finalizado el tiempo de gracia? Sí. Sí. ¿En qué plaga estamos? Sexta. Muy bien, estamos en la sexta plaga. Y noten, queridos hermanos, declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos. Hablaban y caminaban con ellos. Ya después voy a explicar, hermano, por favor no se pierdan la serie que voy a dar, que se llama El fin del tiempo de gracia y las 7 plagas. Algo que la iglesia adventista no domina bien, y los grupos separatistas menos. Esos son los que menos saben Biblia. Si la iglesia adventista le cuesta dominar ciertas doctrinas bíblicas, los grupos disidentes y separatistas saben menos que menos. Yo me las paso escuchando, hermano, por internet, los analizo a todos los grupos separatistas y no saben interpretar, hermanos. ¿Y saben qué? Yo he llegado a una conclusión. A pesar de que hay apostasía en la iglesia adventista, no toda la iglesia está en apostasía, y la iglesia no es Babilonia. La iglesia no es Babilonia. De que hay babilonios adentro, sí, pero no es Babilonia la iglesia. Pero he llegado a la conclusión de que los grupos separatistas saben menos que los que están adentro. Ya después voy a explicar, y cuando lleguemos a la sexta plaga ya van a ver cómo en cada clase yo voy a explicar plaga por plaga. Nunca ha pasado eso, yo nunca escuché una serie de eso. El fin del tiempo de gracia y plaga por plaga, hermanos. Estamos en la sexta plaga y dice: declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. En la sexta plaga se convierten al falso Cristo y todo el mundo dice: ha llegado el milenio para nosotros, el milenio terrenal, el milenio temporal, el milenio en la tierra. Estamos llenos de ángeles maravillosos, resplandecientes y santos que hablan con nosotros. Y ya van a ver cuando lleguemos a la sexta plaga. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. ¿Cuándo se convierte el mundo entero a la ley dominical? En la sexta plaga, hermanos. Con la venida del anticristo. Con la venida del anticristo o falso Cristo. Recién en la sexta plaga se convierte todo el mundo al falso Cristo y al falso cristianismo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Pero acá no,
porque la marca de la bestia se da en Estados Unidos y dice, es un decreto nacional que produce apostasía nacional, y la apostasía nacional llevará a la ruina nacional. Todo es nacional nada más. Todo es nacional nada más. Nacional, entiendan la palabra. Pero este pueblo pequeño y débil estaba desafiando las leyes de la nación y la ley de Dios, según los mandamientos de la Iglesia Católica, y afirmaban que eran los únicos justos que había sobre la tierra. Mirad hacia arriba, mirad hacia arriba. Pero mientras la angustia dominaba, angustia de Jacob, pero mientras la angustia dominaba a los leales y fieles que no querían adorar a la bestia y a su imagen, porque con el decreto de muerte nos dicen, a nosotros no nos importa que ustedes digan que tiene la lluvia tardía y que ya están sellados para perdición. Vengan de cabeza, lo mismo me adoran a la bestia ya. Dice, no, vamos a decir no. Si no la hemos adorado antes, cuando había posibilidad de caer durante el tiempo de gracia, ¿qué la vamos a adorar ahora que no hay gracia? Entonces, continuando leyendo acá, hermanos, dice lo siguiente: pero mientras la angustia dominaba a los leales y fieles que no querían adorar a la bestia o a su imagen, ni aceptar o reverenciar el día del descanso convertido en ídolo, uno dijo, mirad hacia arriba, mirad hacia arriba. Todas las miradas se alzaron y los cielos parecieron apartarse como un pergamino cuando es enrollado el sexto sello. ¿Cuándo se abre el sexto sello? En la séptima plaga. Y los cielos parecieron apartarse como un pergamino cuando es enrollado. Y así como Esteban miró los cielos, así nosotros miramos. Los burladores nos estaban vilipendiando y denigrando y jactándose de lo que harían con nosotros si continuábamos obstinados, firmes y leales a nuestra fe. Pero ahora nosotros estábamos como si escucháramos. Observábamos una escena que sobrepuja cualquier otra. Allí se mostraba el trono de Dios. Alrededor de él había 10.000 veces 10.000 y millares de millares. Y ya pronto, hermanos, cambia el tema y ya están todos transformados. Y junto al trono estaban los mártires. Entre este número vi a aquellos que hacía tan poco se hallaban en tan extrema miseria, o sea, a lo mismo de la angustia de Jacob, a los cuales el mundo no conocía y odiaba y despreciaba. Y sigue describiendo cómo ya están transformados, en el acto han sido transformados y ya están con Cristo. Hermanos, es impresionante cómo en la sexta plaga, hermanos, es el decreto de muerte que produce el tiempo de angustia de Jacob, y ya viene la séptima plaga, que cuando se da la séptima plaga se abre el sexto sello. La séptima plaga coincide con el sexto sello. Entonces, el quinto sello, hermanos, se abre con el decreto dominical, la marca de la bestia, y el quinto sello llega ¿hasta dónde? Hasta la séptima plaga. Miren lo que hemos aprendido. El quinto sello se abre en la marca de la bestia y va, hermanos, y llega hasta la séptima plaga. Y en la séptima plaga, desde la séptima plaga hasta la segunda venida de Cristo, está el periodo corto de tiempo de el sexto sello. Y acá, cuando llega al final, se abre el séptimo sello, que ya después le voy a explicar, que es cuando se hace silencio en el cielo como por media hora, que es esa media hora que el cielo queda vacío de ángeles, porque viene Cristo con sus ángeles, por lo tanto se hace silencio en el cielo como por media hora. Esa media hora son aproximadamente 7 días, que es que Cristo y todos los ángeles dejan el cielo para venir a la tierra acá. De manera que, hermanos, hemos podido avanzar en esta noche y entender un poco más todo lo que tiene que ver con
la clase número 16, que se llama Diferencia entre decreto dominical y decreto de muerte, quinta parte. Hermanos, ¿se va entendiendo un poco lo que yo estoy explicando? Sí. Sin embargo, hay muchos hermanos que no entienden en profundidad, hermanos, lo que es, hermanos, el quinto sello. Por lo tanto, hermanos, el decreto de muerte universal se da en la sexta plaga con la aparición del falso Cristo. No se da en la tercera plaga, hermanos. En la tercera plaga recién se está dando a entender que se derramó la sangre de los santos durante el tiempo de gracia, desde la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia, y que por eso comienzan a caer las plagas. Y se explica, el ángel explica por qué se convierten en sangre las aguas y por qué se le da a beber sangre. Se le da a beber sangre porque ellos derramaron la sangre de sus santos. ¿Cuándo? Desde la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia. Derramaron mucha sangre. Lo dice Maranata, página 197. Y también lo dice Perfil de la Crisis Venidera, página 92. Y también lo dice Perfil de la Crisis Venidera, página 82. Y Perfil de la Crisis Venidera, página 91. Y también Primeros Escritos, página 254. Todas las citas que hemos venido viendo, hermanos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Redondeando un poco más el tema, es impresionante cómo la hermana Huay lo interpreta correctamente al quinto sello. Por eso, hermanos, es mi llamado a que oremos los unos por los otros, que tengamos cuidado en no llamarle a la iglesia adventista Babilonia, porque sabemos que hay apostasía dentro de la iglesia, pero no porque lo digan los grupos separatistas, los grupos disidentes y los grupos anti-iglesia, sino porque el mismo espíritu de profecía profetizó que habría la apostasía omega. Pero es necesario que haya la apostasía omega para que se dé un reavivamiento y una reforma. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si para terminar, si no hay preguntas, dejamos acá y nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber aprendido tu palabra. Te pedimos por favor, Señor, que te quedes con nosotros y que perdones nuestros pecados. Bendice a los miles de hermanos que nos escuchan, especialmente a aquellos que están en contacto con nosotros y nos están pidiendo oración por ellos. Te oramos por ellos, Padre. Consuélalos en sus enfermedades, fortalécelos en sus angustias. Dales el pan de cada día, Señor, y también lo mismo te pedimos para nosotros. Padre Santo, perdona nuestros